Vamos a realizar un estudio bonito, y ya por título Lecciones de un árbol prohibido. ¿Cómo titula? Lecciones de un árbol prohibido. Vamos a dar un vistazo somero al relato de la creación que indica que Adán y Eva no fueron testigos oculares y por lo tal no tenían ninguna prueba absoluta, sensorial, empírica, científica e histórica de lo que Dios les estaba diciendo que le estaba diciendo la verdad cuando Él afirmó, diciéndoles que Él había creado todo. Entonces, creer en Jesús era un asunto de fe. Creer en Jesús, que Él era su creador, era un asunto de fe, pero no de fe ciega. Dios nunca nos pide que creamos sin darnos evidencias visibles en la cual basar nuestra fe. ¿Bien? Ninguna prueba absoluta o demostración tenía ni Adán ni Eva. Eva no tenía prueba absoluta de que Dios era su creador, pues ella sabía que era su creador porque alguien se lo había dicho. Pues ella no había visto crear nada a Dios, ni Adán tampoco había visto crear nada a Dios, pues Adán había sido creado cuando todo ya había sido creado, y por lo tanto no podía ser testigo. Eva no vio a Dios crear nada. No había ninguna demostración. Eva debía sencillamente confiar en la palabra de Dios. Tanto como Adán y Eva no tenían pruebas, tanto como Adán y Eva no habían visto a Jesús, a Dios crearle. Por ejemplo, Adán y Eva tenían evidencia de que Dios era su creador, pero no una prueba demostrable. Pues ellos vivían en un mundo espectacular, en un mundo hermoso, tenían una relación matrimonial perfecta. Jesús hablaba cara a cara con ellos, tenían plenitud de gozo, plenitud de paz, plenitud de felicidad. Tenían abundante evidencia sobre el cual podían ellos basar su fe en el Creador. El Camino a Cristo, en la página 105, dice así: Dios nunca nos exige que creamos sin darnos suficiente evidencia sobre la cual fundar nuestra fe. Su existencia, su carácter, la veracidad de su palabra y todas estas cosas están establecidas por abundantes testimonios que apelan a nuestra razón. Sin embargo, Dios no ha quitado la posibilidad de dudar. Nuestra fe debe reposar sobre evidencias, no sobre demostraciones. Los que quieran dudar tendrán oportunidad de hacerlo, al paso que los que realmente desean conocer la verdad encontrarán abundante evidencia sobre la cual basar su fe. Si rehusáis creer hasta que toda sombra de incertidumbre y toda posibilidad de duda sean eliminados, nunca llegaréis a creer. La duda que exige un conocimiento perfecto nunca cederá ante la fe. La fe descansa sobre la evidencia
y no sobre la demostración. Porque si descansaría sobre la demostración, ya no sería fe. Ya no sería fe. Pues Romanos, capítulo 8, verso 24, detalla sobre eso. El Señor requiere que obedezcamos la voz del ser. Cuando otras voces a nuestro alrededor nos instan a seguir un curso opuesto. Entonces, si queremos creer en Dios, tenemos muchas evidencias para creerlo. Pero si queremos dudar, también tenemos oportunidades si deseamos hacerlo. Bien. ¿Quién fue el creador? ¿Quién fue el creador? Según la Biblia, ¿quién fue el agente activo en la creación? Juan, el Evangelio de Juan, el capítulo 1, el versículo 3 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y este era en el principio con Dios, y todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Según este pasaje, el creador, el que creó todas las cosas, el que creó también el sábado, el que creó al hombre, fue Jesús. Jesús fue ese creador. El mandato, aquí encontramos nosotros un mandato positivo y negativo. ¿Qué mandato positivo le dio Dios a Adán cuando lo creó? El libro de Génesis da el relato. El capítulo 2, el versículo 15 y el 16. Dice: y tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podréis comer. Ese era el mandato positivo. De todo árbol del huerto podréis comer. Dios le dio a Adán y a Eva un mandato positivo. Primero, instruyó que ellos podían comer, podían disfrutar de todos los árboles del huerto, menos de uno. De todos menos uno. ¿Qué mandato negativo Dios le dio a Adán concerniente a un árbol en particular? El versículo 17 del capítulo 2 dice así: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios, note, acá Dios se reservó un árbol. De todo lo que había en el huerto, se reservó un árbol. Y se lo prohibió a Adán y a Eva que no comieran de él. Cuando Acán robó la porción de Dios, el castigo fue severo, la muerte. Eso lo vemos después. Vamos a ver un ejemplo en la historia de Israel. Jericó fue la primera ciudad en ser conquistada por Israel en la tierra prometida, que estaba cruzando el Jordán al otro lado. Y Dios le advirtió que no tomaran para sí mismos del despojo. Josué capítulo 6, versículo 18 dice: pero vosotros guardaos de anatema. Dice anatema: ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, que no sea que os hagáis anatema. La palabra anatema viene del hebreo sherem, que significa dedicado,
el campamento de Israel y lo turbéis. ¿Por qué Dios prohibió que no se tocara de los despojos de Jericó? Pues Israel tenía que ir a hacer una guerra a Jericó, y Dios les había dicho que Él iba a ir con ellos, iban a ganar la guerra, pero que no se tomaran nada, ya sea oro, ya sea plata, ya sea joyas o animales, nada. ¿Por qué era? Porque era cosa dedicada. Era cosa dedicada. La palabra de Cherem también se traduce dedicado. Y Levíticos capítulo 27, el versículo 20, dice así: pero no vendrá ni se rescatará ninguna cosa consagrada, en hebreo Cherem, que alguno hubiese dedicado, Cherem, a Jehová, de todo lo que tuviese, de los animales, de los hombres y de la tierra su posesión. Todo lo consagrado será santísimo para Jehová. ¿Por qué era dedicado el oro, la plata y la ciudad de Jericó? Según Génesis capítulo 10, Josué capítulo 16, verso 19, tiene una respuesta. ¿Por qué? Dice: mas toda plata y el oro y los utensilios de bronce, de hierro, serán consagrados a Jehová entre el tesoro de Jehová. ¿Pero qué pasó? Vamos a ver más adelante. Acá esta palabra, hay una palabrita, dice consagrado, en hebreo es Kadash. La palabra Kadash, que se traduce consagrado también, significa apartar, para un uso santo. ¿Por qué estaban el oro y la plata dedicados? La respuesta que es que el oro y la plata eran el diezmo de la tierra que le pertenecía a Dios en el servicio del santuario. Acán hizo más que robar. Acán estaba tomando lo que era santo en la intención de usarlo con propósitos seculares. Ustedes recuerdan que Acán se tomó ¿qué cosa? En la guerra que se cogió un manto de oro. Hemos visto que eso era dedicado para Jehová. Por eso Dios le dijo: no lo toquen. No toquen nada de los despojos. Una cosa santa, Acán quiso usarlo para fines particulares, seculares. Bien. La localidad del árbol prohibido. ¿Dónde se hallaba el árbol prohibido que probó la fe y la lealtad de Adán y Eva? ¿Dónde se encontraba ese árbol prohibido? En el huerto, ¿verdad? Génesis capítulo 3, el versículo 2 y el versículo 3 dice: y la mujer respondió a la serpiente: y del fruto de los árboles del huerto podéis comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. ¿Dónde estaba el árbol? En el medio del huerto. El árbol que probó la lealtad de Adán y Eva se encontraba en el centro del huerto. El árbol era una prueba externa de la lealtad interna de Adán y Eva para con Jesús. ¿Quién escogió el árbol del cual no debería comer ni tocar Adán? ¿Qué? Dios. El versículo 3 dice:
pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis, ni le tocaréis, dice, ni le tocaréis, para que no muráis. Dios no le dio la opción a Adán de escoger el árbol del cual no podían comer. Dios no le dio ese privilegio. Dios mismo escogió el árbol y lo especificó y le mostró, y esperaban que ellos, y él esperaba que ellos se abstuvieran de comer de ese árbol. Ahora, ¿cuál era la apariencia del árbol prohibido? Vamos a leer cuidadosamente Génesis capítulo 2, el versículo 15, seguido el 17. ¿Existirá alguna evidencia de que el árbol de la ciencia y el bien y del mal era diferente en apariencia de los otros árboles del huerto? ¿Era diferente? De repente más grande, más robusto, tenía frutos más deliciosos, tenía mejor presentación. No había diferencia. Era un árbol tan igual que los demás árboles. Tan igual que los demás árboles. No había evidencia alguna de que el árbol prohibido era diferente en su apariencia a los otros árboles del huerto. No dice la Biblia que era más alto, que era más brillante. Tampoco se nos dice que tenía frutos distintos que los demás árboles. Lo que hacía diferente de los demás árboles no era su apariencia externa, sino el hecho de que Dios le había apartado de los demás. El árbol se identificaba por el lugar donde estaba, en el centro, donde se encontraba, y no por su apariencia. Acá hay un párrafo maravilloso, el fin de conocerle, dice: Adán y a Eva se les permitió comer de cada árbol del huerto, con su excepción de uno. Había una sola prohibición. El árbol prohibido era tan atractivo y hermoso como cualquiera de los demás árboles del huerto. ¿Cómo era? Tan atractivo como los demás árboles del huerto. Todos eran hermosos. Todos eran hermosos. Todos. Dice, se lo llamó el árbol del conocimiento, porque al participar de ese árbol del cual Dios había dicho no comeréis, tendrían un conocimiento del pecado y experimentarían la desobediencia. Por eso se le conoció, se le puso el nombre del árbol del conocimiento. ¿A quién le pertenecían todos los árboles del huerto? ¿A quién? A Dios. Pues Él lo había creado. Y eran suyos, eran sus árboles. El Salmo 24, 1 y 2 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que habitan en él. Porque Él la fundó sobre los mares y las afirmó sobre los ríos. Todos los árboles pertenecían a Dios por haberlo creado. Pero el árbol prohibido estaba en una categoría especial. Le pertenecía exclusivamente a Dios en un sentido especial. Aun cuando los demás árboles eran de Dios, al hombre se los había permitido usar de ellos.
para su propio deleite. Dios les ha dicho, usen, llénense, cómanse, sáciense de sus árboles. Pero el árbol de la ciencia del bien y del mal, este árbol en particular, no debía el hombre usarlo, pues era de uso exclusivo de Dios. ¿Cuánto del árbol le pertenecía a Dios? ¿Parte del árbol? Todo el árbol. Todo ese árbol era exclusivamente de Dios, dedicado para Él, apartado para Él. No podía comer, aunque fuera un pedacito de un fruto. No. El árbol en toda su totalidad estaba prohibido. Y aquí viene el rechazo del Creador. ¿Qué le dijo la serpiente a Eva? Que ella y su esposo llegarían a hacer si comían del árbol. El relato de Génesis capítulo 3, el versículo 4 y el 5 dice: entonces la serpiente dijo a la mujer: no comeréis, sino que Dios sabe que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Dios le había advertido a Eva que sería mejor que no se acercasen al árbol, pues a hacerlo estaría en peligro. No. Eva se preguntó: ¿por qué se nos prohibió comer ese árbol en particular? ¿Será que en verdad vivimos de las manos de Dios, o será que Dios nos mintió? ¿Acaso vimos a Dios crearnos a nosotros mismos? ¿O crear los demás árboles con nuestros propios ojos? ¿Acaso no podía haber otra existencia, otra explicación de nuestra existencia? Las preguntas que empezaron a surgir en la mente de Eva. Y aquí vemos la lógica de Satanás, del diablo. Satanás hizo cuatro cosas para llevar a Eva a la transgresión. Hizo un milagro mentiroso, adulteró la palabra de Dios, llevó a Eva a depender de sus 5 sentidos, llevó a Eva a confiar en su lógica en lugar de confiar en la palabra de Dios. Génesis, en el relato de Génesis, el capítulo 2, capítulo 3, el versículo 1, seguido del 4. Aquí nosotros podemos encontrar que se da cuenta de la explicación alternativa de Satanás. Tenía lógica, superficialmente tenía lógica. Era razonable. Para estar segura, Eva debía confiar implícitamente en la palabra de Dios sin cuestionar ni razonar. El propósito de la prueba que Dios le dio a Adán y Eva fue para ver si ellos reconocían como el único Dios verdadero y su creador. En su tentación, Satanás no estaba insinuando que al comer del árbol ellos llegarían a ser diosesitos. Estaba insinuándoles a Eva que Dios mismo había comido del árbol en un pasado, y al hacerlo había llegado a ser Dios, y que ellos serían igualmente Dios si comían. La palabra de Dios, la palabra hebrea Dios en hebreo significa Elohim. Esta palabra identifica y se traduce a Dios como Dios en Génesis 1:1. Satanás atacó descaradamente a Dios como creador. No le estaba diciendo a Eva que sería un Dios pequeño.
sino que sería un Dios al nivel de Dios. Un Dios como Dios es. Satanás sabía que únicamente de esa manera podía llevar a Adán y a Eva a deshonrar a su Creador. Era llevándoles a comer del árbol que Dios se había reservado para él. ¡Qué astucia! El engaño. ¿Qué excusa le ofreció Eva a Dios por haber comido del árbol? ¿Qué excusa ofreció Eva? El versículo 13 del capítulo 3 dice: entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y yo comí. La palabra engañó significa tres hechos evidentes en la mente cuando se habla de lo genuino y la falsificación. Primero, mientras más se aparezca la falsificación a lo que es genuino, más engañoso es. La falsificación en casi todos los casos vienen después de lo genuino. Tiene que haber un billete de $20 para que alguien pueda falsificar ese tipo de billetes. Y siempre, en todos los niveles, en todas las circunstancias. Y tercero, la única forma de detectar la falsificación es conociendo cabalmente lo que es genuino. Conociendo únicamente lo que es genuino. Si usted no conoce lo genuino, no podrá detectar lo verdadero, de lo falso. Bien, el castigo por transgredir. ¿Cuál fue el castigo por haber comido del árbol prohibido? Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. La gran prueba final. ¿Tenemos hoy en día alguna prueba absoluta de que Dios fue nuestro creador? Hebreos capítulo 11, el versículo 3 dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que fue, de modo de lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. No tenemos prueba alguna más de lo que tenía Eva. No tenemos. Solo tenemos pruebas empíricas, racionales, históricas y científicas que las que tenía Adán y Eva. Al fin y al cabo hay muchas explicaciones plausibles para el origen del mundo. Tenemos el Big Bang, el origen de la generación espontánea, el diseño inteligente, la reacción progresiva, etcétera, etcétera, etcétera. El hecho es que solo podemos tener certeza de que Dios es el creador, porque así lo dice la palabra de Dios. No es menester aceptar este hecho por la fe, aun cuando hay muchas evidencias para fortalecer nuestra fe. Así que tenemos que basar nuestra fe en la palabra del Señor. El mandato positivo y negativo. ¿Qué mandato positivo le dio Dios en el cuarto mandamiento de su ley? 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Dios le especificó al hombre que podía comer
de todos los árboles del huerto. En forma similar, Dios especificó que los 6 primeros días de la semana son para desempeñar nuestras actividades cotidianas, nuestras actividades seculares. ¿Y cuál fue el mandato negativo que Dios dio en el cuarto mandamiento? El versículo 10 del capítulo 20 de Éxodo dice: mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni el extranjero que está dentro de tus puertas. Así como Dios te reservó un árbol, de la misma manera Dios se ha reservado un día para sí. La Biblia nos dice que el sábado fue el día de reposo de Jehová antes que fuera el día de reposo del hombre. O sea, Dios reposó el sábado, porque Dios había trabajado toda la semana, más el hombre no. O sea, el reposo del cual habla Génesis 2 es el reposo de Dios y no el reposo del hombre. ¿Por qué? Porque la Biblia dice 6 días trabajarás y el hombre no había trabajar. Y en el siguiente sábado sí ya el hombre reposó. ¿Qué le parece? Bien. Por eso Dios refiere al sábado como mi santo día. Es decir, el sábado es propiedad de Dios, pues Él lo hizo. Así como hizo el árbol y dijo, todo este árbol va a ser mío, también ha dicho, concerniente al sábado, que es su día, su santo día. La prueba, ¿dónde estaba, mis hermanos, el árbol? En medio. La prueba en medio. ¿En qué lugar cree que ustedes se encuentran el cuarto mandamiento de la ley de Dios? Centro. El árbol que probó la fe de Adán y Eva se encontraba en el centro del huerto. Así el cuarto mandamiento se encuentra también en el centro de la ley de Dios. Afirma el espíritu de profecía. Vamos a ver acá el testimonio para la iglesia, el tomo 1, página 76. Dice: Jesús levantó la cubierta del arca y contemplé las tablas de piedra en lugar, dice, en las cuales los 10 mandamientos se encontraban escritos. Quedé asombrada al ver el cuarto mandamiento en el centro mismo de los otros 10, rodeado por un suave halo de luz. Mis hermanos, los arqueólogos han hallado tablas de barro de la ciudad de Ugarí, en la antigua Canaán. Las copias literales, la copia final del estudio, dice: de estas tablas estaban contenidas pactos entre un rey soberano y sus reyes vasallos. Las tablas están escritas por ambos lados. En medio de un lado de la tabla se halla el sello que identifica al rey que hizo el pacto, y el sello de autenticidad contiene el nombre, el oficio, el territorio del cual gobierna el rey. Esto nos hace recordar los 10 mandamientos, que era un pacto entre Dios y su pueblo, según Deuteronomios capítulo 4, versículo 13. Y las tablas estaban inscritas por ambos lados, según Éxodo capítulo 35, versículo 15 y 16. Conforme a la cultura de la época, uno esperaría que el sello se encuentre en todo el centro de la ley. Y así es. El cuarto mandamiento es el único que identifica al creador de la ley
su oficio, su territorio sobre el cual gobierna. Bien, hemos aprendido algo sobre las lecciones de un árbol prohibido. Dios se reservó un árbol y Adán y Eva desobedecieron. Vino la consecuencia, la ruina. Pero Dios también se ha reservado un día Dios no le dijo a Adán o al hombre: escójanse un día. Dios santificó un día, Dios bendijo un día y Dios reposó un día, el sábado. Bien, la próxima continuaremos este estudio sobre lecciones de un árbol prohibido. Dios bendiga a cada uno de los presentes en el nombre de Jesús. Amén.